Hola a todos, semillas y sembradores de pensamientos conscientes, ¿cómo están? ¿Cómo les ha acabado de ir con este túnel entre eclipses espectacular que se está dando en este momento? Recordéis, 7 de septiembre tuvimos el eclipse de luna a los 15 grados del signo de Piscis. De ese video hablamos la vez pasada, bueno, de esa información. Y próximamente, 21 de septiembre, vamos a tener el eclipse de Sol en Virgo. Hoy vamos a hablar de ese túnel entre eclipses. Recordemos, tenemos 2 temporadas de eclipses al año. Muy raro que tengamos 3, pero en este 2025, 2 temporadas de eclipses, que es lo cotidiano. Las temporadas de eclipses abre un eclipse, puede ser de luna o de sol, y cierra un eclipse de luna o de sol. Pero ese túnel entre eclipse, ese espacio de tiempo que hay entre un eclipse y el otro, que son más o menos 2 semanas, 15 días, nos van a ir entregando la información de lo que vamos a trabajar en los próximos 6 meses. Recordemos, una luna nueva se abre una cosecha y la luna llena la cierra. Y obviamente uno siempre tiene una luna nueva en un signo y a los 6 meses se cierra una luna llena en ese mismo signo, y eso pasa en todos los signos durante todo el año. Esto no es menos que así. Entonces, ¿qué tuvimos? Una luna llena. Eclipse de luna es una luna llena. Luna llena, una luna de cierre. ¿Una luna de cierre de qué? Una luna de cierre en Piscis, que está cerrando ciclos que abrimos hace 6 meses cuando tuvimos luna nueva en Piscis, que muy posiblemente fue como en febrero. Ahora, hablamos en el video pasado que esa luna, ese eclipse lunar en Piscis, nos estaba llevando hacia el interior, nos estaba como llevando a introspeccionar sobre nuestras propias formas de crear la realidad en el inconsciente, ¿no? Para que revisáramos que el pensamiento o creencias o pensamientos limitantes que están evitando que nosotros creemos o destaquemos el potencial creador que tenemos por estar creando desde el nivel de la supervivencia, que es un nivel familiar, que es normal, que todos hemos pasado por eso. ¿Por qué? Porque venimos de generaciones y generaciones de seres que solo aprendimos a sobrevivir. Ahora es momento de aprender a vivir, y vivir y sobrevivir son dos vainas diferentes. Vivir se basa en la plenitud y en el tomar decisiones desde el amor propio. Sobrevivir se basa en el miedo y en tomar decisiones desde el miedo a sentirse abandonado, rechazado, traicionado y en fin. Entonces, eso fue lo que hablamos en el video pasado, cómo esto está activando información del inconsciente que es necesario revisar para poder liberarnos de todas estas creencias y parámetros y poder dirigir con más conciencia nuestra vibración, nuestra energía hacia el propósito del alma, que es lo que quiere Neptuno. Ahora, vamos a abrir una nueva etapa con un eclipse del sol, que es un eclipse de luna nueva. En realidad tiene que ser luna nueva para que haya un eclipse de sol. Un eclipse de luna nueva en Virgo. Se va a dar a los 29 grados del signo de Virgo. ¿Y esto qué nos trae? Resulta que se va a dar unas horas antes de que el sol y la luna, así pegaditos, ingresen al signo de Libra. Libra, el equinoccio. El ingreso al equinoccio. Entonces, este ha sido un túnel entre eclipses muy movido porque después del 7 de septiembre, el día 9, tuvimos el portal 999. ¿Y por qué 999? Porque fue el 9 del mes 9 ay Dios, tenemos un helicóptero aquí al lado, un poquito de paciencia. 9 del mes 9 de un año 9, ¿no? Sumemos 2025, da 9, ¿sí? 999, un portal de cierre. Este es un año 9, es un portal de cierre, o sea que estamos haciendo el cierre del cierre, básicamente. Y esa luna nos está indicando que es el cierre del cierre de esas... de crear desde la inconsciencia, ¿sí? Desde el no me doy cuenta. ¿Qué dije en el video cortico? Que era importante que empezáramos a ver la vida como es y no como sí, como si no pasara nada. Yo voy a hacerte cuenta que aquí no está pasando nada y voy a seguir viviendo igual. No, la vida o Lilith en Escorpio no nos permite eso y nos va a seguir enviando esos pastelazos de realidad que nos activen el inconsciente para que miremos que no podemos seguir creando, esperando que el inconsciente cambie y que nosotros no, sin hacer nada. Pues esa vaina no va a pasar. Necesitamos responsabilizarnos de ese espacio. Y para eso esta nueva apertura, esta luna nueva
del día 21 de septiembre en el signo de Virgo, nos cuenta que es necesario que Virgo dar orden. ¿A qué? Dar orden al desorden inconsciente que nos provoca dolor y tristezas profundas. ¿M? ¿Y qué es el servicio que nos tenemos que dar? Todos vinimos a prestar un servicio en este mundo, a prestar, pero también nos necesitamos aprender que el servicio se presta cuando yo aprendo a prestarme servicio a mí. Todas las almas vinimos a aprender a relacionarnos en armonía y equilibrio con todo a nuestro alrededor, ¿sí? Donde vemos esos vínculos más, digamos, cuando sentimos que nuestra vida es estable o inestable. Los vínculos importantes de nuestra vida, o sea, padres, parejas, la familia de origen, los hijos, los vínculos laborales, ¿cierto? Cómo me relaciono con la vida financiera y los temas de salud. Ahí es donde más nos impacta. Entonces, esos son los vínculos y este particular eclipse a pesar, perdón, a pesar de que es en el grado 29 de Virgo, está unas horas antes de la entrada del equinoccio, que es otro portal, el equinoccio de Libra. Y el equinoccio de Libra, equinoccio es equilibrio, y el de Libra entre masculino y femenino. La unidad de las dos energías, ¿sí? De nuestro lado derecho el masculino, de nuestro lado izquierdo el femenino. Entonces nos está contando cómo encontrar equilibrio entre los dos y nos está diciendo, oiga, es necesario construir equilibrio. Por eso, Mercurio, que es el regente del eclipse, está en Libra. Ya, para el eclipse va a estar en Libra. Y Venus, que es el regente de Libra, va a estar en Virgo. O sea, este es un eclipse vincular, básicamente. Una siembra vincular. A pesar de que estamos en otro eje, lo que nos está pidiendo es que veamos en estos vínculos importantes de nuestra vida cómo es que realmente nos estamos relacionando con nosotros, porque eso que está afuera solamente es un reflejo, es un espejo para que veamos cómo es el vínculo interior que tenemos y qué es lo que estamos proyectando y que ya no podemos ir en la vida como si no pasara nada. Yo voy a hacerte cuenta que aquí no ha pasado nada. No, ya no podemos, porque ese impacto emocional fuerte que se está presentando en nuestro interior ya no nos lo permite y vamos a empezar a sentir el dolor y la tristeza profunda al máximo, ¿sí? La conexión máxima con nuestras emociones para que para que las personas vayamos a buscar ayuda, ¿sí? Para que podamos crear vínculos conscientes y estructurados, equilibrados con nosotros mismos, porque lo que se ve afuera, vuelvo y repito, no es más que una proyección de lo que tengo aquí adentro. Es necesario que comencemos a equilibrar y eso es lo que nos pide no solamente el equinoccio, sino esta apertura en estos 6 meses vamos a tener que ver mucho de eso, porque el cierre de este proceso, de este periodo, se dará el 3 del 3 del 2026. Cuando haya un eclipse de luna llena en Virgo. Entonces vamos a tener este periodo de 6 meses donde o sea, démonos la oportunidad de observarnos con conciencia, que nos cuesta un poquitico de amor propio, ¿sí? ¿Qué nos cuesta ese poquito de amor propio, esa voluntad, ¿sí?, de amarnos con respeto y con honra, lo suficiente como para poder callarnos un poquito, dejar de cuestionar lo que está sucediendo afuera y observar? Solo eso nos está pidiendo la vida. Observe. No nos está pidiendo nada no nos está pidiendo subir el Everest. Nos está pidiendo solamente que nos callemos y observemos con conciencia lo que está sucediendo. Para ver eso, cómo nos está afectando, darnos el permiso de sentir, porque es que este es el mundo de las emociones y aquí se vino fue a sentir, para poderlo resolver y resolver qué fue lo que activó ese instinto de supervivencia en la infancia, que estoy activándolo ya todavía en mi edad adulta y necesito desinstalar eso porque me está generando problemas. Entonces eso es lo que está pidiendo este eclipse, y este túnel entre eclipse, que hagamos ese tránsito, esa observación. Tenemos 6 meses hermosos para observarnos con todo el amor y con toda la paciencia del mundo. Sí, yo sé que es poquito tiempo, pero ¿qué nos cuesta? Y es gratis. Fuera de eso. Pero claro, no estamos acostumbrados a eso y sí a tener mucho ruido alrededor. Entonces yo para mi percepción de los hechos es mejor, mucho más útil, más práctico, más bonito y más amoroso con nosotros callarnos y escucharnos. Observar.
ir hacia adentro, revisar, restituir la información o actualizarla para transformar lo que está ahí afuera. No es difícil, pero necesitamos silencio, espacios de silencio para lograrlo. Entonces, esa es como la invitación, y este túnel entre eclipse nos está llevando para allá, a dirigirnos a ese viaje, a abrirnos un portal hacia el inconsciente, que nos permita poder escuchar esas narrativas inconscientes y poderlas transformar en narrativas que van a seguir en el inconsciente, pero que se queden allá con conciencia de que ahora quiero hacerlo distinto, y distinto es bonito para mí y basado en el amor propio puro e incondicional. Eso, conmigo mismo, porque yo no puedo amar a nadie afuera con esa versión del amor que es evolutiva si yo no lo hago conmigo mismo o conmigo mismo. Entonces, vamos rápidamente con el repaso. Para Sol, Luna o ascendente en Aries, ascendentes en Aries sobre todo. Bueno, digamos que afecta a los de Sol y Luna, pero lo vamos a trazar con el ascendente porque es más fácil. Entonces, con ascendente en Aries vamos a tener la energía de eclipses, eclipse de Luna en Piscis, eclipse de Sol en Virgo, entre las casas 12, Piscis, y 6, Virgo. Entonces, ¿qué se tiene que cerrar? ¿Cuál es el ciclo que debe caducar para los que tienen ascendente en Aries? El inconsciente. Va a dar en la casa 12, la casa del inconsciente, la casa del... Es bueno prender el observador interior para poder revisar eso que aprendí del sistema familiar 1, eso con lo que quedé condicionado desde el vientre de mamá. Desde el vientre de mamá, lo que ella o la manera en que ella se vinculaba. Recordemos, todo esto va a ser con los 3 vínculos importantes de nuestra vida: la familia, las parejas, los hijos, la vida financiera, la vida profesional y el cuerpo físico. Entonces, ¿qué fue lo que heredé de ese sistema familiar con respecto a eso? ¿Qué dinámicas se estaban construyendo durante en el proceso de gestación que quedó cargado en mí y no me di cuenta, y está cargando esos disparadores de supervivencia que no me están permitiendo ver? ¿Qué? Casa 6. ¿Sí? El entorno laboral se puede estar presentando ahí en el entorno laboral. La casa 6, recordemos, es el eclipse de Sol. El eclipse de Sol está abriendo oportunidades para que a través de esos vínculos en torno al entorno laboral se vea todo eso que yo inconscientemente escuché de las emociones de mi mamá y que lo estoy plasmando en ese espacio. También me está mostrando qué tipo de servicio vine a entregar al mundo. Y todo servidor se forma cuando es capaz de servirse a sí mismo. Entonces, la invitación es a prestarse servicio a sí mismo, revisar las heridas, volverse el sanador propio, ¿sí? La autosanación, la relación también con el cuerpo físico puede ser lo que se está presentando ahí para resolver. El poder ver de pronto qué tan importante es para mí que sentirme visto y reconocido en mi entorno laboral, en la parte laboral o en la parte de, no sé, como servidor, en la parte, sí, todo lo que tenga que ver como con el entorno, ¿no? Cómo me reconocen los que están en torno mío al tema de servicio o laboral. Cuando tenemos ascendente en Tauro, este tema, el eclipse de Luna se estaba presentando en la casa 11, o sea que nos está pidiendo que cerremos ciclos emocionales e inconscientes con respecto al cómo me ven, ¿sí? A las creencias también, o qué narrativas, qué historias escuché en el sistema familiar que están afectando la manera en que me vinculo con todos a mi alrededor, con todos los demás, con los amigos, con... es que son todos los grupos, sobre todo el tema de los amigos, el tema de los espacios sociales, los miedos al que dirán, los vecinos también pueden ser. Sí, es como que ahí es donde me está pidiendo que cierre etapas. Y con respecto al eclipse de Sol, va seguramente a registrarse en la casa 5, la casa del Sol. Nos está pidiendo que abramos un espacio de vínculo
con nosotros mismos, con el protagonismo que nos damos. ¿Qué tanto nos estamos dando protagonismo? Recordemos, los seres humanos somos felices queriendo protagonizar la vida de los demás y dándole el protagonismo a los demás en nuestra vida, pero protagonizarnos a nosotros jamás. Entonces, esta es una gran oportunidad para que hagamos eso, para que nos demos protagonismo, para que nos miremos desde la calidez del amor, para que creemos y construyamos una relación con el masculino, con el padre, que reconstruyamos la manera en que vemos al masculino o al padre, para crear una energía empoderante que nos ayude a pararnos con fe, con confianza y con seguridad. Eh, Tauro, sigue Tauro, Géminis. Listo, con Géminis. Si tenemos ascendente en Géminis, esto posiblemente se puede estar presentando entre la casa 10 y la casa 4. Casa 10, entonces eclipse de luna en Piscis, grado 15 en la casa 10, la vida profesional. Para Géminis, entonces la vida profesional nos está pidiendo que conectemos quizás con temas que tengan que ver más con las artes, ¿sí? Con la vulnerabilidad, con la sensibilidad, con la empatía, con ver nuestras propias, ser más empáticos, más a escucharnos, ¿sí? Utilizar esa capacidad geminiana para escuchar nuestras necesidades emocionales con más presencia, ver cómo es que el inconsciente familiar nos ha contado cómo es que debe ser o para qué debe ser la relación con la profesión en la vida. Es necesario ir al pasado de el cómo profesionalmente se ha vinculado la familia y cómo eso está influyendo en mi vida profesional, realmente lo que deseo. Una luna en casa 10 es una luna un poco fría, entonces tal vez yo me estoy desconectando de mis necesidades, digamos, profesionales en cuanto a cómo me apasiono con eso que estoy queriendo ser, convertirme en un gurú, en un profesional, con respecto a complacer el entorno el entorno familiar inconsciente en cómo se supone que debe ser. Y con el eclipse de sol en la casa 4, la familia. Volvemos a lo mismo. Entonces, los vínculos familiares. Hay que revisar ese tema, hay que mirar de qué manera inconsciente me estoy vinculando con la familia, de qué manera desordenada me estoy vinculando con la familia. Ir a mirar a ver qué tanto habrá que pronto cortar lazos kármicos familiares que me impiden que mi vida profesional surja, se renueve, o sencillamente dirigir mi vida profesional, lo que quiero hacer, mi actividad, mi servicio, que me está impidiendo desde esas creencias, desde ese pasado familiar, de ese sentimiento, de esas narrativas de pronto, de cómo me sentí maternado, que de pronto sentí que no me sentí bien nutrido, y que siento que la vida no me nutre, ¿sí? Entonces todos esos temas sería bueno revisarlos durante este tiempo, porque muy posiblemente eso es lo que está provocando el desorden en el inconsciente y necesitamos actualizarlo. Con un ascendente en cáncer. Cáncer, posiblemente entonces esta alunación o estos eclipses, este túnel de entre eclipses se está presentando entre las casas, entre la casa 9 y la casa 3. Entonces, con un eclipse de luna en casa 9 nos está pidiendo cambiar o ver o restituir la filosofía de vida, que de pronto no nos está haciendo sentir plenos, completos. Está en la casa de Sagitario y esa casa de Sagitario pide plenitud para sentirla a gusto, para sentirla especial. Es la casa de la filosofía, entonces nos invita a cambiar de pronto de creencias, de espacio, ¿sí? De dirigirnos quizás a otro país. Es una casa que nos invita a mirar qué tanto nuestra vulnerabilidad, nuestras emociones están viendo afectadas
o nuestra expansión en la vida, nuestra plenitud se están viendo afectadas por temas de filosofía, ¿sí? Que pueden ser de tipo político, religioso, deportivo, bueno, todas estas cosas que nacionalistas que no nos han permitido sentirnos realmente plenos por estar llevando y condicionando nuestras necesidades emocionales a la complacencia de una institucionalidad o de un entorno que tal vez no me satisface de todo. ¿Y qué tal si lo hago diferente? ¿Sí? Y por lo tanto, el eclipse de sol se estaría dando en la casa 3, la casa de Géminis. Y ahí lo que nos está pidiendo es que le demos conciencia a cómo nos estamos vinculando con nuestra propia escucha interior. ¿Mm? Es necesario revisar en esa casa qué más puede haber ahí, qué otras narrativas inconscientes pudo haber casado yo en mi ADN que definitivamente me están limitando mi capacidad de de expresarme en la vida como realmente deseo. Y para lograr esto es necesario que tengamos un vínculo auditivo con nosotros mismos fuerte, ¿no? Que nos escuchemos en nuestras necesidades emocionales con fuerza, que hablemos con nosotros mismos y transformemos esas ideas y esas creencias que como individuos en el momento de sentirnos vulnerables o de ser pequeños nos permitimos aceptar como si fueran verdades absolutas, y que mejor porque nos rompemos con eso y comenzamos a crear formas de narrarnos las historias, diferentes formas que nos hagan sentir mucho más empoderados y mucho más grandiosos como no lo merecemos. Ascendente en Leo. Leo. Si se está dando en Leo, la lunación, bueno, los eclipses se van a dar en la casa 8 a la 2, 8 y 2. Entonces, casa 8, eclipse de luna, 15 grados, recordemos. 15 grados en Pisces. Cuando tenemos este eclipse en Pisces, en la casa 8, nos está enviando a morir, a tener una muerte simbólica, claro, no es que nos vamos a morir. Una muerte simbólica, ¿a qué? A ese inconsciente familiar, a esas ideas, a esas creencias, a esas historias, a eso que creíamos que nos sostenía en la vida. Entonces, que nos va a invitar, y con un Lilith en Escorpio nos va a invitar a ir a mirar en ese inconsciente todas esas cuestiones ocultas, guardadas, los secretos, a observar con conciencia la violencia, la manipulación, el control, tanto que estoy recibiendo del exterior o que yo estoy ejecutando. Eh, ¿Qué tan manipulador emocional soy? ¿Qué es lo que pretendo conseguir detrás de eso? ¿Y qué es lo que me frustra? ¿Que quizás no lo estoy logrando? ¿O qué tanto me estoy ocultando de mí, mis necesidades emocionales, y dándole protagonismo a todo lo de afuera para evitar conectar con mi espacio personal y hacerme cargo de mí? Todo eso es lo que nos está invitando a cerrar el eclipse de luna en Pisces, en casa 8. Y si el eclipse me da grado 29, casa 2, para los ascendentes en Leo, bueno, entonces estamos hablando de los recursos, ¿sí? Vamos a tener que darle orden al tema de los recursos, a la forma en cómo adquirimos los recursos, si ese servicio que estamos prestando es un servicio que realmente nos satisface y nos hace sentir plenos. ¿Estamos valorándonos en la manera en que recibimos los recursos, o simplemente estamos siguiendo así como unos borreguitos el sistema familiar, que es que toca estudiar, hacer una carrera e ir escalando en una empresa hasta que nos pensionemos y ya, ese fue todo el plan de vida? O tal vez quizás me está pidiendo a que dé orden a esa forma de generar recursos, y que por qué mejor no activo la posibilidad de valorarme, de entender que para atraer recursos de valor a mi vida es obvio que necesito valorarme yo para que la resonancia, que es una ley, se active. Entonces nos invita, la casa va a ser la casa de las valores, es la casa de Tauro de los recursos, pero los recursos de valor llegan a mi vida cuando yo me valoro, y quizás hay un desorden con eso que necesitamos revisar. ¿Cómo me estoy vinculando con los grandes recursos de mi vida? ¿Cómo atraigo los recursos? Y si lo estoy haciendo desde el amor propio, desde la plenitud de lo que es simplemente sentir
pasión mientras atraigo recursos, me siento valioso para atraer recursos o desde dónde me estoy parando para traer los recursos. Entonces, una nueva cosecha vincular con el tema de los recursos para los regentes del signo de Leo. Vamos con Virgo. Sí, para el signo de Virgo necesitamos, bueno, casa 1 y casa 7. Listo, entonces en la casa 7 estaría Piscis, el eclipse de luna en Piscis. ¿Qué necesitamos cerrar? ¿Qué necesitamos redirigir? Las creencias, los pensamientos, las emociones heredadas de cómo nos vinculamos. ¿Sí? Es un tema vincular. ¿Sí? Recordemos que los vínculos, nuevamente, son los vínculos importantes de nuestra vida, son nuestros padres, las parejas, los hijos, todos los vínculos donde tengamos una dependencia, ya sea emocional o financiera, y por lo tanto los jefes son importantes, los compañeros de trabajo son importantes porque ahí me la paso la mayor parte del tiempo. Entonces vamos a ver en esos vínculos, todo. Es cómo voy a hacer, qué tiene que morir ahí, que pierde fuerza, va a tener que perder fuerza la necesidad de darle ese protagonismo o esa fuerza tan grande o esa necesidad de sentirme visto, admirado, reconocido, recibido, amado por el otro, ¿sí? O una necesidad desmedida de arreglarle y solucionarle la vida al otro y me pierdo en eso y dejo de existir. Entonces podemos estar en cualquiera de los dos extremos. El caso es que ambas vainas nos hacen sentir frustrados porque no nos damos cuenta que somos unos manipuladores en ese momento. No nos damos cuenta que ay, yo tan buena gente y todo lo que doy a los demás. Cuando, y los demás nunca me tienen en cuenta. ¿Por qué no me aman como yo deseo sentirme amado? Entonces todo eso viene porque lo aprendí de mi sistema familiar y es necesario que cierre ese ciclo y que me dé protagonismo. Vamos para el otro lado, la casa 1, el yo, la casa de Aries. Entonces aquí vamos a tener que construir la energía cristal. Sí, ese protagonismo, esa nueva cosecha que vamos a tener que hacer es una conciencia solar de ser quienes somos realmente. La casa del yo soy original. Nosotros somos la energía original del alma que vino a encarnarse para vivir una experiencia emocional humana y nos está pidiendo que seamos de cristal, que seamos auténticos, ¿sí? Que reclamemos nuestra identidad de alma, que conectemos con ese espacio idéntico del alma y que revisemos el desorden emocional inconsciente que no nos está permitiendo conectarnos con nuestro origen, porque estamos tan distraídos por complacer inconscientemente a la manada del sistema familiar que nos disfrazamos con muchas cosas y nos olvidamos de complacernos realmente a nosotros mismos. Pero no, la manada no me va a aceptar tal cual soy. Claro, nos pide valentía, la valentía de dar orden a ese espacio, de comprometernos a servirnos a nosotros mismos. ¿En qué? En activar nuestra identidad única, personal e intransferible, esa que traemos desde nuestro ser cósmico, desde nuestra alma, el origen, lo que realmente somos, que independientemente que hayamos nacido en una manada, no estamos ahí para ser el fantasma inconsciente de todo un sistema familiar, y no estoy diciendo con eso es que el sistema esté mal. Cada uno de los seres del sistema es un individuo que vino aquí a vivir su propia experiencia emocional humana y a trascender unos dolores, unas heridas, tiene unos retos, esos que llamamos karma, y cada uno como individuo debería estar concentrado en eso. Eso es lo que debería pasar, pero cuando me interesa tanto que el otro me vea con buenos ojos, que el otro me ame para sentir que existo, pues me jodí porque no estoy mirando lo que realmente necesito para poder manifestar en este mundo la autenticidad del ser yo soy que vengo a ser. Continuemos. Para los regentes, Libra, ascendente en Libra. Ascendente en Libra, ahora vamos al contrario. Se va a estar dando el eclipse de luna en la casa 6, al contrario de la de Aries. Casa 6 y el eclipse de sol en la casa 2. Entonces, ¿qué necesitamos revisar en la casa 6? Necesitamos ver cuál es, o más bien cerrar esa necesidad de hacer como si no pasara nada en el entorno laboral y en la forma en cómo le sirvo a los demás, ¿sí? Me duele, me siento mal la forma en que le sirvo a los demás.
¿Por qué será? ¿Será porque inconscientemente estoy esperando algo a cambio, pero me hago loco y digo que yo soy la víctima y que aquí no está pasando nada, que es que yo soy tan buena gente y nunca doy puntada sin dedal, siempre doy todo incondicionalmente? Entonces, tal vez necesitamos revisar ese espacio nosotros y ver de dónde aprendimos a ser la víctima. Quizás nuestra mamá nos enseñó a hacer eso, quizás fue nuestro papá, quizás nuestros abuelos, quizás quiénes fueron. ¿Qué pasó y de dónde aprendí a sobrevivir de esa forma? Esa vaina tal vez necesito cerrarla porque lo que necesito es dar orden a mi interior, a mis emociones, a mí mismo, para poder prestar un servicio desde el amor propio y desde el autorrespeto y la honra conmigo mismo que me haga sentir pleno en este mundo. Por otro lado, se va a tener que abrir la casa 12. La casa 12 es donde se va a sembrar la cosecha del sol. Entonces, esa cosecha con Virgo en los 29 grados nos está contando que vamos a ver, vamos a tener muchos ojos en este periodo de 6 meses, darle conciencia, vamos a tener luz en el inconsciente para mirar ese desorden, lo que está ocasionando ese desorden vincular en el inconsciente y que no me está permitiendo sentirme a gusto con el servicio que doy. ¿Mm? Con lo que vine a hacer. Es la casa del servicio y todos somos servidores y vamos a tener que ordenarnos adentro para saber qué tipo de servicio fue el que vinimos a traer. Esa va a ser la maestría del servicio que todos vamos a tener que hacer. Listo. Seguido. ¿Qué sigue? Seguimos con Escorpio. Ok, Escorpio. Entonces, Escorpio, los ascendentes escorpianos van a tener esta energía puesta entre la casa 11 y la casa 5. Entonces, en la casa 5 va a ser el eclipse de luna. Casa 5, la casa de Leo del protagonismo, nos está diciendo que vamos a tener que dejar soltar, dejar morir o cerrar o observar, en dado caso, hacernos cargo de darnos protagonismo, ¿sí? En el inconsciente. Observar con conciencia, encender las luces del inconsciente, ir a mirar qué carajos es lo que no nos está permitiendo mostrarnos tal cual somos, Escorpio, o estamos permitiendo la manipulación y el control desde dónde, desde esa falta de protagonismo, desde el exceso de protagonismo al otro, desde la falta de conexión con lo que nos realmente deseamos, que nos está cerrando la capacidad creadora que tenemos porque está enferma la zona vincular de nosotros, porque no tenemos un vínculo personal creativo, protagonista, heroico con nosotros. Y al contrario, en la casa 11 se va a tener que activar que vamos a tener que activar relacionarnos con más gente. Vamos a tener que abrirnos a los vínculos con otros. Eso es lo que se va a ver. Y vamos a tener que aprender a vincularnos dejar de soltar un poquito esa energía tan escorpiana de la manipulación, el control o el ser permisivo, sino aprendernos a vincular con los demás, con los amigos, con los grupos, con el colectivo de una manera diferente, ¿sí? De una manera actualizo el sistema vincular relacional con los demás y vamos a hacerlo distinto. ¿Qué tal si lo hacemos desde el amor propio? ¿Qué tal si nos paramos en la vida con fe, con confianza, con seguridad, que nos presta un masculino? ¿Qué tal si creemos más en nosotros? ¿Qué tal si nos miramos más? ¿Qué tal si nos metemos más en la vida de nosotros y cuando nos vinculamos con los demás, nos vinculamos desde ese protagonismo y de ese amor profundo que nos damos a nosotros mismos? Los demás nos van a ver con los ojos que nos vemos. Ahora sigue Sagitario, sí, Sagitario. Sagitario entonces va a tener este encuentro entre las casas 10 y la casa 4. Entonces va a tener que cerrar ciclos con la casa 4. La familia, el pasado, lo femenino, la manera en que se sintió nutrido o cómo siente que nutre. La conexión con el niño interior. Ahí es una casa muy vulnerable porque es una casa que invita a hacer
un replanteo de cuáles fueron esas creencias y pensamientos limitantes heredados específicamente, sí, ahí del pasado, del sistema familiar, de la conexión, de cómo las mujeres se conectaban o el entorno familiar, sí, su manera de enfriarse para no sentir y no involucrarse emocionalmente con los demás. O sea, tuvimos una zona, un entorno de pronto quizás muy frío o quizás muy condicionado o quizás, sí, o sea, con una relación, unas cosas muy intensas, muy cargadas, una necesidad enorme de sentirme visto y reconocido por mis padres y entonces generé un estado de responsabilidad que no, en donde no quería dar problemas o una manipulación intensa que estoy recibiendo desde el sistema familiar y que no me permite desarrollarme. Entonces todo eso es lo que se pueden dar, temas que de pronto posiblemente se van a tener que morir en el sistema familiar de la familia de origen. Y hacia dónde nos dirigimos. Bueno, el eclipse de sol de la casa 10, la vida profesional. Entonces, ¿qué se va a abrir ahí? Se van a abrir temas de pronto quizás artísticos, ¿sí? Es muy probable que Piscis esté en el medio, cierra la carta y nos indique que el éxito de estos sagitarianos sea el conectar o con el deseo del alma, el deseo original del alma, el inconsciente, los temas artísticos, temas de este tipo, temas que tengan que ver con el poder conectar con el lenguaje del inconsciente y aprender a leer entre líneas, cómo escucharlo. Bueno, esos son como los temas en donde se puede estar abriendo puertas, vínculos que puedan traer vínculos profesionales con estos espacios. Pueden ser este tipo de cosas. Sagitario, bueno, ¿qué sigue? Capricornio. Los señores capricornianos, entonces, se debe estar presentando entre la casa 9 y la casa 3. Entonces, vamos a tener que cerrar el ciclo en la casa 3. El eclipse de luna de casa 3. Eclipse de luna de casa 3 nos está pidiendo que cerremos creencias y pensamientos limitantes, narrativas ocultas familiares que están activando esos disparadores de supervivencia y que no me permiten dirigir mi vida a los sagitarianos. El eclipse de sol y el eclipse de sol sagitario, recordemos, grado 29 de Virgo, va a traer nuevas experiencias, a ampliar el ancho de banda, a traer de pronto quizás viajes al exterior, conocimiento con otras lenguas también o personas que tengan que ver vínculos en el exterior también, relaciones, contratos, temas de inclusive laborales en el exterior, o sea, como que se abre a ese espacio o a otras filosofías de vida, a abrirse a otros espacios, a otras, no sé, maneras de relacionarse consigo mismo, con los temas espirituales, la política, la filosofía religiosa puede ser todos estos temas que de pronto son tan dogmáticos. Todo esto nos invita como a abrirnos a otras cosas, a ver las cosas desde otro punto de vista e ir a buscar en donde me siento mucho más pleno, mucho más yo, mucho más completo, ¿no? Y para Capricornio, que es un signo tan cerrado, pues está invitando a hacer una gran expansión, hasta quizás a entrar un poquito más en el fuego de la pasión y dejar de ser como tan frívolo y como tan materialista, porque sí lo es, aunque tiene una capacidad de enorme resiliencia y el tema capricorniano es la responsabilidad. Recordemos que el eclipse pasado, el eclipse de luna, fue activado por su regente Saturno, por lo tanto Capricornio está, oiga, por favor, tenga la voluntad, el compromiso de dirigir su vida hacia nuevos entornos, a salir como de esa cajita cerrada de ideas y quizás lo mejor es ir a la expansión en donde la voluntad de cambio, de actualización, la voluntad y la responsabilidad de virar la mirada para otro lado sea muchísimo más pleno, haga sentir mucho más plenos a nuestros amiguitos capricornianos. Vamos con Acuario. Bueno, en Acuario se debe estar presentando en el eje 2-8, entonces vamos a tener que cerrar ciclos en el 2, los trabajos.
Sí, Acuario. Y definitivamente con Plutón en Acuario no lo dudo. La actualización es lo suyo. Entonces, a formas de atraer recursos diferentes. Sí, ya no podemos seguir cargándonos con los patrones familiares. O sea, no va a poder seguir sosteniendo esa mentira eh, digamos, no una mentira, porque en su momento fue útil, pero hoy en día ya no es útil seguir atrayendo recursos como lo atraía el sistema familiar. Sí, digamos, hoy en día va a ser la mentira del sistema familiar porque hoy en día hay millones de opciones y con la inteligencia artificial se expande y estos son los señores de Acuario que vinieron a hacerlos diferentes. Entonces, porfa, sean los diferentes y atraigan los recursos de formas diferentes, en otras dinámicas, de otras formas, utilicen la tecnología, utilicen su capacidad eh, fluir a través de los cambios para que se vayan pegando estas nuevas opciones de vida que se están trayendo. Entonces hay que cerrar ese espacio. Y van dirigidos a la casa 8, entonces vamos a morir. Vamos a tener que morir con el eclipse de sol. 6 meses de muerte, porque si son de los Capricornio que están condicionados de una manera absurda por las creencias y pensamientos limitantes de un colectivo y no quieren abrirse a esa diferencia que son, se resisten a su energía de diferente, ¿sí? Por eso están representados en el loco, en el tarot, pues van a sufrir y van a tener que morirse a eso. Entonces, fly, o sea, lo mejor que puede hacer un acuariano en este momento, tienen a Plutón en Acuario y este sol y este eclipse posiblemente les den su casa 8, fluyan a través de la muerte de ideas y creencias y pensamientos y activen ese yo original, saquen del closet ese loco que llevan dentro, porque créanme que es lo que necesitan plasmar esa nueva cosecha con ese loco interior, ese vínculo con ustedes mismos a través de sacar del closet a su niño interior diferente que tienen, a ese pequeño loquito que tienen guardado allá. Y finalmente Piscis. De los ascendentes en Piscis van a tener posiblemente el cierre entre la casa 1 y la casa 1 y la 7. Entonces, ¿qué van a tener que morir? La identidad. La identidad sería como dejar morir esa identidad, digamos, de víctima. Sí, se me salió, perdón. Sí, es que Piscis suele ser muy victimiza, muy victimista y fuera de eso, ¿qué es lo que pasa? Es que Piscis tiene una capacidad enorme de sentir las emociones, es muy sensitivo, ¿no? Al igual que todos los signos de agua, somos supremamente kinestésicos a las emociones de los demás, pero es que Piscis se lo toma personal en exceso. Sí, a diferencia de pronto de un cáncer que es más showcero y manipula ese espacio emocional, y Escorpio es implacable. En el caso de Piscis, no, él se victimiza con las cosas que le pasan a todo su entorno y las toma personales y las asume como si fueran suyas. Y sí, entonces esa vaina tiene que morirse porque le está pidiendo que sea usted, que dirija su vida y su historia hacia sí mismo, que ya no se distraiga más con las cosas de los demás. Ay, pero no puedo dejar de sentir al otro, ¿qué hago? Sí, claro, yo sé, Piscis canaliza, es un excelente canalizador emocional, ¿sí? Tiene el ancho de banda emocional y en el mundo de las emociones esto es grandísimo y está 10. Pero es que necesitamos entender que cuando tenemos mucha energía pisciana, lo que tenemos que hacer es identificar qué es del otro y qué es mío. Sí, y aquí le está pidiendo que por favor identifique lo suyo para que no se vuelva corrupto con la información del inconsciente del otro, que no esté mezclando cosas y que no esté recibiendo tanto condicionamiento, porque no solamente le pasa con las personas que va conociendo en el transcurso de la vida, sino también recibe información de la abuela, la bisabuela, la tatarabuela y allá inconscientemente está siendo fuertemente manipulado por el inconsciente familiar colectivo y todos sus temas. Entonces, la independencia es lo que le está pidiendo este cierre, que por favor independice, ¿sí? Independice su inconsciente del inconsciente de los demás, porque si vino a ser un canal está a 10, pero necesita tener una estructura de canal poderosa en el inconsciente, una energía masculina que pueda poner límites en ese inconsciente y que pueda proteger ese espacio lo suficiente para que pueda identificar qué es mío y qué no es mío, porque estoy recepcionando eso. Sí, Piscis es el medio. Y al otro lado, en la casa 7, el cómo se vincula, ¿no?
¿Qué se tiene que activar ahí? Nuevos vínculos, nuevas relaciones. Em, de todo tipo, no solamente estoy hablando de relaciones de pareja, sino de pronto mover vínculos que se tienen que transformar a través de poner eso, ese límite y darse su lugar y existir en el inconsciente, tener identidad en el inconsciente, va a tener que, eso va a abrir una puerta de relacional diferente con los vínculos importantes de la vida. A ver, yo cuando hablo de la familia no estoy diciendo que no les volvamos a hablar y cortemos con ellos para siempre. Es necesario cortar los lazos kármicos con ellos para poder tener unos vínculos sanos, ¿sí? Afables para nosotros mismos, ¿m? Inclusive para el otro. Entonces, cambiar la manera en que uno se vincula con los vínculos importantes de la vida. ¿M? Recordemos, padres, parejas, hijos, hermanos, son estos vínculos importantes que van a tener que ser restituidos y vamos a tener que abrirnos a nuevas al orden vincular. ¿M? Literalmente al orden vincular con estos vínculos de una forma diferente. Entonces, para arreglar el desorden en el inconsciente, básicamente necesitamos utilizar Virgo, que es utilizar el orden de las ideas. Necesitamos el aire. Y Mercurio es el regente de Virgo, escuchar nuestras necesidades emocionales, comunicarnos con ella para poder ordenar los datos de información para saber hacia dónde dirigir nuestra vida, nuestra historia. Entonces, esto es lo que nos está pidiendo para todos en la carta y en cada uno de estos aspectos vamos a tener que, donde se está poniendo el sol, donde estamos teniendo el eclipse de sol, vamos a tener que ver con conciencia de otra forma, ¿sí? Y poder escuchar nuestras necesidades emocionales, comunicarnos con ella y ordenar esos espacios en cada una de estas casas, en cada uno de esos espacios de nuestra vida vamos a tener que ordenarnos, vamos a tener que darle conciencia al desorden que está en el inconsciente. Piscis, cerrar para cerrar esa etapa o las etapas que se estén mostrando en cada uno de esos espacios para seguir avanzando en nuestro viaje evolutivo, emocional que vinimos a hacer a este mundo. Todos vinimos a hacer algo, no vinimos a pagar una hipoteca, ni a pagarle a los bancos. Aquí vinimos fue a aprender, a amarnos profundamente para poder amar incondicionalmente y poder tener unos vínculos sabios y sanos con todo nuestro alrededor, porque cuando decimos amor, ay, solo se nos ocurre la pareja, pero no, cuando amamos, amamos la naturaleza, amamos y respetamos la tierra, honramos y respetamos los espacios, entendemos que no podemos irrumpir los espacios, ni siquiera de la madre tierra así, sin saludar siquiera, sino entrando como si fuéramos los dueños. Todo ese relacionamiento lo estamos viviendo y la importancia de hacerlo, porque vamos a tener que aprender a vincularnos de una manera sana y equilibrada con cada una de las cosas, los aspectos, los sitios y las personas de nuestra vida. Espero que este video les haya servido de algo, que ya se me fue largo, pero pues era de esperarse. Y espero también que tengan un excelente túnel entre eclipses. Nos vemos en el próximo video.